Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. Si la crisis institucional del 2009 ha marcado la vida política nacional después de más de 10 años, la pandemia de COVID-19 con sus variantes sanitarias, económicas y laborales establecen un antes y un después en la economía de miles de familias cuyos negocios y contratos de trabajo hoy significan hambre y deterioro en la calidad de vida. Una llave que presiona la yugular de la microeconomía desde el 16 de marzo anterior por las restricciones a la circulación, distanciamiento social, suspensión de miles de contratos laborales de 4 a 6 meses más, así como el cierre de comercios formales e informales de toda magnitud y actividad en función de las medidas para ralentizar el monstruoso avance del COVID-19 en Honduras. Restricción que se extendió a los mercados de Comayagüela y en particular al mercado zonal Belén, el principal centro de abastos de la capital, lo que aceleró el acaparamiento y la especulación de precios en el Distrito Central. Finales del 2019, con el moderado comportamiento de la economía mundial, Honduras vislumbra una leve mejoría para el 2020 por el aumento del consumo, recuperación de la inversión privada y la mejora de las exportaciones, según proyecciones del Banco Central de Honduras. De enero a octubre de ese año, la canasta alimenticia registró un alza oficial de 8.420.35 a 8.677.15 lempiras mensuales, 256.80 lempiras de incremento que las asociaciones de consumidores y economistas nacionales rebaten al Banco Central de Honduras. Hoy las predicciones sociales y económicas de la CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas estiman una caída de 5 a 6% y de 4%, según el Banco Central de Honduras, del Producto Interno Bruto, con panoramas desoladores y preocupantes de millones de empleos perdidos y millones de nuevos pobres en la región desde este año. Recién el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, alertó la pérdida de miles de empleos en próximas semanas y meses por el cierre de la economía debido a la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Estaríamos perdiendo unos 600,000 empleos, que es la mitad del principal patrimonio de la parte empresarial después de la pandemia con que contamos en Honduras. Así lo señaló Gustavo Solórzano, asesor legal del gremio empresarial. Alarmas que se graban al valorar que ya en el 2013 el autoempleo representaba el 72% de la economía nacional y hoy son la mayoría, expresó Ismael Cepeda, analista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE. Pero es en colonias y barrios de bajos ingresos donde el costo de la vida se mide por el desabasto, abuso y escasez injustificada de muchos productos complicados como el pago de la factura de energía eléctrica. Todos los productos de canasta básica han sufrido incrementos entre un 15 y 20% por la especulación y el acaparamiento, pese a que el producto sí ingresa a los mercados, señalaba a finales de marzo el presidente de la Asociación de Canasta Básica en Honduras, Adalid Díaz. Antes de la pandemia, la carga de frijol rojo era de 2,000 lempiras. El 10 de mayo su costo subió a 3,200. En abril los productores hablaban de escasez del grano, así lo destacaron defensores de la canasta básica en Honduras. Una espiral inflacionaria que afecta a la economía familiar y que persiste en un mercado presuntamente regulado por la libre oferta y la demanda, con un árbitro omiso e invisible como la Fiscalía del Consumidor del Ministerio Público. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. Mes del 2020. Hoy tengo 4 distinguidos invitados. Póneme primero la tabla de departamentos de los últimos contagios en el país, por favor. Y también voy a tener, aquí está, eso ayer. Y estos son contagios reportados por las autoridades del gobierno. En Francisco Morazán 166, en Cortés 145, en Colón 80, nuevos casos Lloro y Valle, no sé por qué los juntan, 30 casos.
Santa Bárbara 28, Ocotepeque 25, Olancho 10, Choluteca y Atlántida 5 nuevos casos, El Paraíso 2 y La Paz 1. Se reportaron 527 nuevos casos, fallecidos 18, recuperados 164. Quiero destacar que ayer se hicieron menos pruebas, no se llegaron a las 1000 pruebas, que es importante, ojalá se consiga, no bajar de al menos 1000 pruebas diarias para seguir detectando los infectados. Según el gobierno, hay 29.106 casos de personas contagiadas en Honduras. De acuerdo a los informes de los médicos, epidemiólogos y sus proyecciones, hay muchísimo más que esto. Pero esto es lo que tiene reportado el gobierno. 807 muertos y 3.287 recuperados. Ya vamos a llegar a la cifra que dijo la doctora Paló hace algunos meses aquí en Canal 11, que Honduras iba a tener más de 30.000 infectados. O sea, el Estadio Nacional lleno y 5.000 personas afuera. Su proyección fue esa, de 35.000. Faltan 6.000. Y por los vientos que soplan, va a superar esos 35.000 por mucho. Pues los fallecidos, los medios reportamos más diariamente. El gobierno registra 807. Vamos a hablar de un tema delicadísimo, la economía. Porque uno dice, nos quedamos en casa y ¿cómo vamos a comer? El caso de la gente de los mercados, los vendedores ambulantes, la gente que tiene pequeños negocios, vive del día a día, y cualquier otra cantidad de personas que tienen economía informal, que vamos a ir hablando con los invitados de esta mañana. Don Julio Raudales, vicerrector de la Universidad Nacional, expresidente del Colegio de Economistas, ex viceministro también de Economía, está con nosotros. Julio, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte en esta mañana y a todo el auditorio de Canal 11. Gracias. Don Ismael Cepeda, también economista del FOSDE. Don Ismael estará en unos momentos. Rafael Sánchez, presidente del Zonal Belén. Rafael, ¿cómo está? Y ya se va a incorporar. Y Adalí Irías, defensor de los consumidores. Adalí, buenos días. Vale, pues, solucióneselo. Julio, si nos haces un análisis a los hondureños de esto, decía yo el lunes, hubo un nuevo incremento al precio de los combustibles. Y como usamos los que tenemos el privilegio de tener carro, porque la mayoría de hondureños no tiene carro, pero el combustible ha subido también. Hace como semana y media hablaba de que la carga de frijoles en los mercados de San Pedro Sula estaba a 4.500 lempiras. Así ha habido una escalada de precios. Los abarazados sin corazón también, dueños de farmacias, le han subido a los medicamentos. Y no digamos mascarilla, gel y todo lo que venden, le han subido. Julio, y ya estamos en 15 de julio. La pandemia ni por cerca anuncian que va a desaparecer, todo lo contrario. Tenemos colapsados hospitales, los privados, dijo don Fito Facusé, que ahora piden 1 millón por ingresar a un enfermo de COVID. Yo constaté hace algunos días y lo denuncié, que en los hospitales privados estaban pidiendo 300.000 lempiras por ingreso, pero ahora al parecer están pidiendo, dijo don Fito, hasta 1 millón de lempiras por ingreso. Los empleos van a seguir las suspensiones, van a venir los despidos de empleados. Julio, un análisis de lo que ha pasado
lo que está por venir. Sí, Raúl, lo que dices es correcto y asimismo lo que decía también la nota que pusieron al comienzo del programa, que me parece que está muy bien estructurada también. En efecto, la situación se va haciendo más compleja cada día. Hay que recordar que este es un elemento que está afectando a todo el mundo, no solamente a Honduras, pero esto más bien es para peor. Esto no nos puede servir de excusa, sino más bien para preocuparnos más, Raúl, porque Honduras tiene una economía sumamente abierta. La vida y el bienestar de los hondureños depende en gran medida de cómo le está yendo al resto del mundo y especialmente a un país que justamente es el que tiene el mayor número de contagios en este momento en el mundo, que es los Estados Unidos. Ahorita solo en aquel país hay ya 200,000 muertos, no 200,000 contagiados, sino 200,000 muertos, Raúl. Y yo diría que probablemente para finales de año esa cifra se puede incrementar y podría llegar hasta 300,000. Asimismo, la economía norteamericana está teniendo una caída fuerte, ha experimentado una caída fuerte, sobre todo en la parte de empleo. Es decir, hasta ahorita se han perdido en términos netos más o menos unos 35,000 empleos en los Estados Unidos, lo cual es bastante grave si consideramos que muchos de los trabajadores de allá de los Estados Unidos son hondureños también. Hay casi 1 millón de trabajadores hondureños en los Estados Unidos. Entonces traigo esto a colación porque es importante decirlo. Mucho de lo que nos puede pasar a nosotros va a depender de cómo el mundo se vaya recuperando de esto. Pero hablemos un poco de lo que pasa acá en Honduras. Como bien decía Raúl, ya el día martes o el día de ayer sí, se confirmó que se aprobó una nueva suspensión de contratos laborales en el país por parte del Consejo Económico y Social. Esto implica que a un montón de gente pues se le está dando la oportunidad de no perder su trabajo si tenía un trabajo firme, si tenía un trabajo fijo, pero sí se le está diciendo que no se le va a pagar durante 4 meses más, durante 120 días más en algunos casos, lo cual también viene a ser a generar una situación complicada en muchas de las familias del país, ¿no? El cálculo que se está haciendo es que se van a perder por lo menos 300,000 empleos de aquí a diciembre. Y hay que recordar, Raúl, que en el caso de la economía hondureña, la gran mayoría de los trabajadores, trabajadoras, pues no tienen un contrato fijo, ¿verdad? De 4.2 millones de trabajadores que hay en Honduras, hay por lo menos 3 millones que trabajan al día a día, que trabajan por su cuenta, con gente que sale a la calle todas las mañanas y que lo que hace es vender a chinería, ir a ofrecerse para cortar el césped en casas de vecindarios, etcétera, etcétera. Y esto es un problema también, porque al final esta gente es la más expuesta porque debe salir sí o no, ¿verdad? Debe salir siempre. Aunque el gobierno lo prohíba, aunque se pongan cuarentenas, aunque existan decretos que te digan que tienes que usar mascarilla, esta gente no va a dejar de salir ni un solo día, no ha dejado de salir ni un solo día y es la gran mayoría de personas. Por otro lado, Raúl, como bien decías, ya los precios de los insumos para el trabajo están aumentando. Hace más o menos unos 2 meses se tuvo la peor caída que ha tenido el precio de los combustibles a nivel internacional. Llegó a estar incluso a menos de $2 el barril de crudo, y esto evidentemente provocó una baja en el precio final de los combustibles acá en el país, pero ya se está revirtiendo esta situación. Los países productores de petróleo pues han tomado algunas medidas para evitar que el precio se mantenga así de bajo, porque entonces no hay incentivos para la producción del mismo. Y evidentemente pues ya la situación se está normalizando en términos de precios de los combustibles, pero también, Raúl, hay un problema en términos de la producción hondureña. Los productos de exportación, sobre todo los agrícolas en el país, están cayendo fuertemente a nivel internacional, y también las exportaciones se han reducido en general, tanto las de industrias, por ejemplo la maquila, están cayendo, y en este momento las empresas maquiladoras que están trabajando lo que están haciendo es produciendo material de bioseguridad, mascarillas, batas,
para proveer al gobierno, lo cual al final también ha dado un cierto alivio. La situación es complicada, como bien decías antes, cada día se reportan más casos. Fíjate que al comienzo de la pandemia, cuando se hacían las famosas pruebas PCR o los hisopados, hasta hace un par de meses, si se hacían 1000 pruebas, se resultaba que había 270 contaminados, más o menos un 27%. Pero ya de 2 meses para acá, Raúl, durante los meses de junio y julio sobre todo, que se incrementó el número de pruebas, que ahora se hacen más de 1000 pruebas al día, ¿verdad? Como bien mencionabas, está resultando el porcentaje de contagios es del 47, 48%. Es decir, se ha incrementado el número de contagios diarios, lo cual indica que la curva sigue en crecimiento. Y el problema es que ya es imposible seguir sosteniendo la situación de tener a la gente encerrada en la casa, Raúl. Entonces, evidentemente, entre más gente salga y ande en la calle, más posibilidades hay de que haya contagios, pero eso va a ser imposible detenerlo desde mi perspectiva, porque la gente no va a querer dejar de salir, sobre todo esa gran masa de personas que tiene que andar en la calle, porque si no, al día siguiente sus hijos no comen. Entonces la situación es sumamente compleja. Yo veo ahí un escenario muy complicado para finales de año. Me parece, en lo personal, Raúl, que el Banco Central está siendo excesivamente optimista en sus proyecciones para el otro año. Creo que lo mismo en el tema de la proyección para crecimiento del menos 4% de este año, me parece que ya se está quedando muy corta. El problema fiscal es enorme, Raúl. La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, ha dicho ya que hay un desfase de más o menos el 25% de la recaudación tributaria, lo cual es bastante. Implica que el gobierno va a tener que endeudarse o seguirse endeudando más de lo que ya lo ha hecho durante estos meses, tanto con la banca interna y los organismos de pensiones, como con la banca internacional. Y esto es lo que implica, Raúl, y a ti que te gusta mucho la política, te lo voy a tirar ya de una vez. Esto implica que la persona que va a tomar posesión el 27 de enero del 2021 no va a poder dejar pasar un mes antes de hacer un ajuste que implique el incremento a los impuestos, ¿verdad? Que implique hacer un ajuste que le va a quitar mucho capital político a esa persona. Tú sabes que los presidentes siempre comienzan con mucha aceptación al principio de su mandato, pero cuando tienen que tomar una medida de este tipo pierden mucha de esa aceptación, y hacer un ajuste impositivo fuerte a principios del gobierno va a ser muy complicado para cualquier persona que llegue en el 2022. Dos cosas, esto lo voy a preguntar después. Está diciendo don Julio Raudales que Mauricio Oliva, Papi a la Orden, don Luis Zelaya, Salvador Narrala, Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez, Jorge Cálix, voy a poner ahí a Edras Amado López, Salvador Narrala Salum, y no sé si Mel va a querer reelegirse. Juan Orlando ha dicho que no se va a reelegir, pero como aquí todo está en veremos. Pero don Julio está diciendo que el próximo presidente de Honduras, quien sea, y pongan atención desde hoy, para que no les vendan ilusiones falsas. Julio, que es un economista de muchísimos años, que el próximo presidente va a tener que poner impuestos. Ayer miraba un informe que presentaban los de Libre, que decían que en el gobierno de Mel Zelaya no se subieron los impuestos. Y es cierto. Pero don Julio está diciendo que el próximo que vaya a ser presidente nos va a mentir si en campaña solo nos va a vender que viene la reconstrucción nacional, el gobierno más limpio, el gobierno del desarrollo, el gobierno del trabajo, de la salud, de la educación y de la seguridad. Porque lo primero que pueda pasar es que tiene obligatoriamente que poner más impuestos. Pero voy a ampliar, vamos a profundizar más adelante con eso. Primero, hábleme de esos puestos de trabajo. Es cierto, mucha gente va a seguir la suspensión. Julio, ¿y cómo hace la gente para recibir billete
para comprar comida para la familia mientras está suspendido de su trabajo? Esa es una excelente pregunta, Raúl, y te lo voy a contar con un solo caso que yo conozco, ¿verdad? A una persona que trabaja en una famosa cadena de restaurantes de acá del país, ¿verdad? Que todos conocemos, se le suspendió. Él era él era un ejecutivo, él no era de los que despachaban hamburguesas en ventanilla, ¿verdad? Sino que era una persona que trabajaba en la parte administrativa, un ingeniero industrial, ¿no? Pero sin embargo, los dueños de esta cadena, pues lo llamaron hace 3 meses ya y le dijeron, mira, estamos cerrados, en este momento no hay trabajo, te vamos a suspender. No te vamos a despedir, pero te vamos a quitar, digamos, por 100 días, 120 días tu trabajo. Así es que ya mañana ya no vienes, ¿verdad? Esto se hizo al amparo, no es ilegal, esto se hizo al amparo de un acuerdo que expidió el Ministerio del Trabajo, Raúl, y que se renovó el día de anteayer, ¿no? El día lunes, que se reunió el Consejo Económico y Social. Entonces, producto de un acuerdo entre empresarios, gobierno y trabajadores, que se reunieron el día lunes en el Consejo Económico y Social. Esta persona, Raúl, tenía algunos ahorros, ¿no? Tenía una tarjeta de crédito, por supuesto, ¿no? Y pudo sobrevivir durante los primeros 3 o 4 días mientras pensaba que iba a hacer, pero después se fue a comprar una carga de papayas y melones y sandías y mangos al mercado de mayoreo. Y en este momento está en una calle, Raúl, siendo un ingeniero con su carro pick-up, ¿verdad? Vendiendo fruta. Entonces, este caso es el de muchas y muchos trabajadores que han tenido que dejar sus empleos de manera coyuntural para dedicarse a hacer otras cosas, porque si no pueden estar sin comer, no pueden estar sin llevarle el bocado a sus hijos, no pueden estar sin pagar la colegiatura de sus hijos. Tengo la impresión, Raúl, de que muchos colegios privados están teniendo bastantes problemas, igual que las universidades privadas, con el tema de sus matrículas, con el tema del pago de sus mensualidades, porque este caso que te estoy narrando ahora es el de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la clase media, personas que tenían un trabajo y que lamentablemente en este momento lo tienen en suspensión. Fíjate que a mí me causa, no sé qué tipo de sentimiento, Raúl, pero en este momento a los trabajadores del sector público no se les ha pagado el mes de junio. En un 95% se les pagó ya el 14º mes. O sea que el gobierno, en este caso, cumplió ya con el pago de este compromiso del bono que se da a mediados de año, pero no se ha pagado el mes de junio. Yo estoy consciente de que para los empleados públicos, los empleados de las instituciones autónomas también y paraestatales, muchos de ellos ya hacen una planificación, ¿verdad? Aunque no escrita quizás, sino que más bien espontánea, pero ya se hace una planificación de qué va a pasar con el 14º, lo voy a usar para terminar de pagar el carro, lo voy a usar para pagar deudas, para la tarjeta, para cancelar la tarjeta, etcétera, etcétera. Y probablemente esa es la razón por la cual haya una cierta desesperación por parte de los empleados públicos, porque no se les ha pagado. Hoy es 15 de julio y no se ha pagado el mes de junio todavía. Yo entiendo eso, pero imagínate esa situación cuando ya se te pagó el 14º mes, quiere decir que durante el mes de junio recibiste un ingreso, Raúl, ¿verdad? Esa situación comparada con la de estas personas que trabajan en estas cadenas de alimentos, en estos restaurantes, en estas pequeñas empresas, Raúl, imagínate el dueño de un restaurante, de una cafetería ahí en la Segunda Avenida de Comayagüela, a estas personas que trabajan en empresas de transporte, ¿verdad?, que no están funcionando en este momento. No solamente los choferes, sino que a las personas que trabajan en la parte administrativa, por ejemplo, a las personas que trabajan en hoteles. No hay ni un solo hotel en este momento funcionando en Tegucigalpa de manera legal, ¿verdad? Entonces, imagínate lo que es para estas personas que trabajan y que tienen ya 120 días de no recibir dinero y que saben que de los próximos 120 días tampoco lo van a recibir. Imagínate entonces, compara
que hay en este momento por lo menos 260,000 trabajadores y trabajadoras del sector público. Estoy hablando de profesores, enfermeras, médicos, empleados de las secretarías de Estado, empleados del SANA, de la ENE, de la universidad, de las empresas paraestatales, ¿verdad? Que sí recibieron su aguinaldo en el mes de junio y que han recibido también hasta el mes de mayo su salario, comparado con, esas son 260,000 personas, más o menos, las que te menciono ahorita, comparado con más o menos unas 600,000 personas que en este momento no han recibido ningún ingreso desde que empezó la pandemia y que están viviendo una situación realmente caótica en su casa. Además de que de que les obligan a estar encerrados. Entonces, la situación no es comparable. Yo no quiero justificar evidentemente la situación del empleado público, pero yo creo que es importante hacer este tipo de comparaciones para entender cuál puede ser la situación vital de una familia, ¿no? La verdad es que es terrible. Sí, me dice Adonai Castro, y yo mismo le respondí lo que yo pienso. Buenos días, con respeto que el licenciado Raudales se merece. En mi opinión, el próximo presidente deberá primero controlar la corrupción y dígale que yo le aseguro que no tendrá que poner impuestos. Y si el gobierno controla lo de los térmicos y combustibles, le quedará mucho dinero para no sacrificar al pueblo. Yo le puse que no estoy de acuerdo, porque aún controlando la corrupción, cualquier gobierno va a tener que poner impuestos, porque luego de esta pandemia, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos si el próximo presidente va a estar tomando posesión con una mascarilla, y todos los que estén, los pocos que estén ahí, si la pandemia continúa, pues va a tenerse que tomar todas las medidas de bioseguridad. ¿Qué piensas de esto, de lo que dice Adonai Castro? Y en un momento voy a ir al Zonal Belén con Odalis Urbina. Odalis está con Rafael Sánchez, presidente del Zonal Belén, para conocer la realidad, lo que yo decía. Hoy van a volver a abrir el Zonal Belén, que mueve cualquier cantidad de dinero de la economía de Tegucigalpa y Comayagüela. Pero sí, Raúl y Adonai, miren, en la medida en que evidentemente se logren este tipo de cuestiones, pues el impacto de las medidas que se deben tomar a comienzos del 2022 va a ser menor. Yo estoy de acuerdo con Adonai en el sentido de que si controláramos la corrupción, evidentemente no habría que poner una carga tributaria tan grande, tan importante, o hacer un ajuste al gasto también, porque esa es la otra cuestión. Lo que sucede es que el gasto en Honduras, el gasto público en Honduras es muy inflexible, Raúl. Es decir, si tú no puedes decir de un plumazo que vas a volarte a la mitad de los empleados del sector público, ¿verdad? Y además hay que ser realistas, Adonai y Raúl. Cuando un presidente llega, y yo lo he dicho siempre, porque además tengo mucha experiencia en esto, he visto y trabajado con muchos presidentes que recién llegan, y mira, en una campaña política un candidato puede ofrecer más educación, más salud, más empleo, o sea, me refiero a dar incentivos para que se abran más empresas y haya más fuentes de trabajo, que el país sea más competitivo, mejor calidad en los servicios de infraestructura. El gobierno puede, un candidato a la presidencia puede ofrecer mucho de eso, pero eso no le sirve de nada para ganar una elección, Raúl, porque para ganar una elección, lo único que un candidato puede ofrecerle a una persona que le ayude en la campaña es un puesto de trabajo en el gobierno. Entonces, eso es lo que nos ha generado un gran problema acá en el país. Una cantidad de personal supernumerario en esas oficinas que cada vez que comienza un gobierno nuevo, tú ves cómo se tienen que alquilar más espacios en el gobierno para poder meter a tanta gente que el nuevo gobierno quiere contratar, ¿verdad? Para cumplir con sus promesas de campaña. Entonces, yo estoy de acuerdo con que si este tipo de cuestiones se pararan, si la corrupción se parara, evidentemente no habría que hacer un ajuste tan grande. Pero, Adonai, yo le puedo decir algo. En este momento, ya el gobierno ha hecho contratación de deuda por más de $1,100 millones. Estamos hablando
de casi 40.000 millones de lempiras adicionales que el gobierno está utilizando y que prácticamente no van a tener ninguna retribución futura. ¿Por qué? Porque no los está usando para ampliar carreteras, no los está usando para dar créditos al sector productivo, no lo está usando para mejorar la calidad del Internet en el país o de los servicios que el gobierno presta, lo está usando para pagar salarios, muchos de ellos. Es decir, se está pagando salarios con deuda porque no queda más remedio. Entonces, no, Julio, es infantil. Julio, pero 1.200 millones de un solo plumazo se lo gastaron en los 7 hospitales móviles. Y aquí destacan hoy, además del escándalo por millonaria compra de hospitales móviles, Bográn dejó deudas por 200 millones. La nueva directora de Inves, Emily Bautista, llevó al Consejo Directivo el plan operativo para legalizar las operaciones del entonces director Marco Bográn, que contempla el uso de 2.200 millones de lempiras, incluidos 1.200 de los polémicos hospitales móviles, y el pago pendiente de 212 millones de lempiras en compromisos suscritos. El Consejo rechazó el plan y los hospitales móviles estarán más de 2 semanas en Puerto Cortés. Comentario. Sí, pues imagínate estas situaciones que empeoran lo que está viviendo el país en este momento, ¿no? Evidentemente, si como te digo, y como bien dijo Adonai, si no hubiera corrupción, ¿no? No tendríamos que pasar por esta situación. Ahora, a ver, los 1.200 millones de los hospitales igual era un gasto que tenía que hacerse, y hay que entender esto, ¿verdad? No es que nos hubiéramos ahorrado los 1.200 millones, de todos modos había que poner estos hospitales. El problema acá es si nos van a servir los hospitales o no para controlar la pandemia. El problema es, Raúl, cuánto de este gasto es efectivo para mejorar la vida de la gente en Honduras, porque uno paga impuestos, los hondureños pagamos impuestos, vos y yo y Adonai y Ismael y Adalid y todos los que estamos acá, pagamos impuestos para que, con la esperanza de que nuestra vida mejore, ¿verdad? Y lamentablemente estas cosas no siempre suceden, pero hay un problema grande, Raúl, y es que los hondureños estamos acostumbrados a que esta situación se dé. Cuando tu hijo, Raúl, se enferma, bueno, ahora ya está grande, pero cuando se enfermaba, que estaba más pequeño, Raúl, vos no lo llevabas al hospital escuela. ¿Por qué no lo llevabas al hospital escuela, verdad? Si se supone que vos pagas impuestos para que el gobierno los utilice adecuadamente y tenga un hospital o un servicio de salud pública que te permita que si un hijo tuyo se enferma, lo puedas llevar al servicio público. ¿Por qué tenés que pagar una escuela privada, Raúl, para tus hijos si vos pagas impuestos además? Y la idea es que con esos impuestos el gobierno te preste un servicio adecuado de educación para que vos puedas poner con toda confianza a tus hijos en una escuela del gobierno, como hace la gente en los Estados Unidos, como hace la gente en España, en Francia, en Europa, y no tiene que preocuparse de eso. Pero el tema acá, Raúl, es que el gobierno nunca ha dado buenos servicios, y es muy lamentable decirlo, Raúl, pero esto es una situación histórica del país. Los servicios públicos sirven de tan mala calidad, sirven para que medio se pueda suplir la demanda de un montón de gente que es pobre en el país, ¿verdad? La gente que medio puede evita usar los servicios públicos al máximo, ¿verdad? ¿Cuántas personas, Raúl, utilizan los servicios de Hondutel, por ejemplo, acá en el país? Aún eso, imagínate. Tú tienes un teléfono, yo te aseguro, casi podría apostarte que ninguno de los 4 que estamos acá en el estudio contigo virtualmente tenemos el servicio de internet de Hondutel. Entonces, ¿cómo es posible que esta situación se dé? Yo estoy de acuerdo con Adalid. Si esto se revierte, si esto se revirtiera, ¿verdad? Evidentemente no habría que poner más impuestos y es suficiente con la carga tributaria que tenemos ahora, 18% de impuestos, que es lo que de Producto Interno Bruto que se cobra en impuestos y con lo que financia el gobierno, Raúl, es suficiente como para prestar buenos servicios públicos, pero el problema es que históricamente estos servicios públicos nunca se han dado. Entonces, yo estoy de acuerdo, ojalá revirtiéramos esta situación de aquí al 2022 y no tuviéramos que poner más impuestos, pero lamentablemente, Raúl, esto es
un albur, es una utopía, es un sueño, no va a suceder. Y repito, a quien le toque tomar posesión el 27 de enero del 2022 va a tener que hacer un ajuste fiscal si es que quiere más o menos sobrevivir en su gobierno. Voy con Odalia Urbina, está con Rafael Sánchez, hoy se va, es el presidente del Zonal Belén. Hoy se va a reaperturar el Zonal Belén, pero ¿cómo se va a reaperturar? ¿Cómo va a ingresar la gente? ¿Qué medidas de bioseguridad luego de que la pandemia ha arreciado? Y también para que luego don Julio y los invitados hagan un análisis de esto. Ya voy a leer lo que el señor Molina me ha enviado también. Odalia, adelante con don Rafael Sánchez. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, y desde luego nosotros aquí en el Mercado Zonal Belén ya estamos con hoy, 15 de julio, la reapertura del Mercado Zonal Belén. Como usted puede ver, o no sé si tiene tomas ya, que ya tenemos las cabinas de sanitizante, tenemos dos enfermeras auxiliares que están tomando la temperatura, y estamos dispensadores de gel y toda la gente con el distanciamiento social. Sabemos que es un problema la pandemia, pero como decía el doctor en economía Julio Raudales, que también tenemos que trabajar porque si no el país se va a paralizar económicamente. Pero nosotros estamos hoy reaperturando de la mejor manera, y solo estamos reaperturando un 50% bodega y solo con la cadena alimenticia, licenciado Raúl. Un 50% de bodega que se reactiva, ¿cuánto representa? ¿Cuántas son y qué economía es? ¿Qué ventas son? Y luego le voy a pasar el micrófono a Julio para que interactúen y le hagas algunas preguntas, Julio, porque el Zonal Belén, lo importante que es por el movimiento diario que tenemos en ese mercado en Comayagüela, pues también es importante, no podemos discutir la reapertura y la necesidad de que la gente trabaje, que la gente pueda comprar sus productos, que la economía no se pare. ¿Cuántos locales van a abrir hoy? Bodegas y todo eso. Andamos más o menos abriendo, licenciado Raúl, entre 130 locales hoy, solo con la cadena alimenticia, que solo son 4 rubros: carnes, pollo y embutidos, sector de abarrotería, y también está la de frutas y verduras. Y una noticia muy buena, que también damos espacio dentro del Mercado Zonal Belén, que hoy va a estar una unidad móvil de Banasupro facilitando frijol a 13 lempiras dentro del Mercado Zonal Belén. Ese fue el acuerdo que llegamos con la designada presidencial María Antonia Rivera, que iba a mandar una unidad. Ya lo pusimos en contacto muy temprano con el licenciado Luis Pinel, gerente de Banasupro, para poder tener en nuestro mercado la carpa que va a brindar los precios de los frijoles más baratos, como lo es Banasupro, a 13 lempiras la libra y 65 la medida, para evitar la especulación. Yo creo que tenemos que ayudar al pueblo, porque así como estamos en el tema de salud muy golpeados, y tenemos que ver también que ellos lleven el pan de cada día a su mesa para poder brindar un mejor servicio, y nosotros tenemos ofertas en el Mercado Zonal Belén. Yo creo que por ahí está Adalí Irías, lo invito a que venga, porque vamos a colaborar con el pueblo, con el consumidor, porque tenemos ofertas, entramos con ofertas en la área de lácteos: 1 libra de queso, 1 libra de mantequilla y 1 libra de quesillo por 100 lempiras. Que lo vea de la mejor manera, que en el Mercado Zonal Belén vamos a ayudar, vamos a vender la libra de carne en 62 lempiras. Que venga a comprobar, lo invito, que venga, porque nosotros ya no podemos estar especulando con precios, y nosotros tenemos que dar los mejores precios, y como somos el referente para los precios de la canasta básica, licenciado Raúl. Rafael, entiendo, toda la gente va a estar con mascarilla, así como está usted, pero dígame algo, ¿cuánta gente cree se va a movilizar a partir de hoy en el Zonal Belén, entre dueños de negocios y comerciantes que van a dejar sus productos, al igual que personas que lleguen a comprar? Bueno, entre colaboradores y adjudicatarios andamos entre 350 personas.
recuerde que solo estamos el 50% y también nosotros le estamos dando apertura solo con el dígito de identidad, el número 3 que corresponde hoy peatonalmente. Los mercaditos y pulperías traen su permiso de operación, vienen en sus vehículos, en sus pick-up, para poder venir a cargar sus productos y llevarlos a sus establecimientos para poder atender en los barrios y colonias. Nosotros estamos trabajando y con todas las medidas de bioseguridad tenemos en las bodegas con dispensadores de gel, tenemos el lavado de manos, tenemos pilas instaladas, tenemos acrílico que colocaron los adjudicatarios, algo otro vidrio y unos plásticos, porque la economía, usted sabe, parado más de 24 días, nosotros esperamos reanudar nuestras ventas porque hemos sido golpeados por este cierre y hemos tenido pérdidas porque muchos adjudicatarios se les arruinó el producto dentro de las bodegas porque no permitieron que ni lo sacáramos, pero lo vamos a recuperar, Raúl. Nosotros somos emprendedores y con el apoyo y la ayuda de Dios siempre vamos a seguir adelante. Julio, ¿qué le preguntas a Rafael sobre estos temas económicos y la importancia de estos mercados de Tegucigalpa y Comayagüela que generan un gran movimiento económico en la capital del país? Rafael, buenos días. Mira, a mí me parece muy positivo que se haya que se haya tomado la decisión de abrir nuevamente el mercado. Creo que va a ser un gran alivio para un montón de familias que dependen su bienestar de esta situación. En el tema de, no escuché bien si están, por ejemplo, vendiendo carnes y todo tipo de alimentos. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están dando también para la protección sanitaria de las verduras, las frutas y todo este tipo de alimentos que son sumamente delicados en su manejo, digamos, para evitar que vayan a ser una fuente de contagio? Desde luego, licenciado Raudales, nosotros tenemos todas las medidas de bioseguridad en los establecimientos. Cuando se está manipulando carne, ellos están con guantes, mascarilla, y también algunas carátulas que tienen ellos instaladas en todos los colaboradores, y también tenemos acrílico colocado para no tener contacto con el cliente, ni que el cliente ni con el empleado o con el que le está atendiendo en su local no tenga el distanciamiento social más que todo, y desde luego nosotros con todas las medidas de bioseguridad están manipulando los productos y usted sabe que lo queremos hacer de la mejor manera porque necesitamos trabajar, pero tenemos que cumplir con lo que los asignó SINAGER, si no los van a volver a cerrar nuestro mercado, y ellos están conscientes que allí ya no va a ser culpa de Rafael Sánchez, sino que nosotros tenemos que trabajar de la mejor manera. ¿Y hay algún tipo, Rafael, de vigilancia que estén haciendo las autoridades de SINAGER, la policía o alguien para verificar que se están cumpliendo con estas medidas? Me refiero, por ejemplo, a qué les han dicho si se descubre a algún vendedor atendiendo a alguien que no tiene el número final de tarjeta de identidad adecuado. ¿Hay algún tipo de reglamento o algo que pueda suceder? ¿Se le va a cerrar el negocio a una persona que se descubra haciendo este tipo de cosas o que no cumpla con las medidas de bioseguridad que están ya definidas por el sistema? Licenciado, quiero decirle que hay un gran operativo, parece que hay un cateo en el Zonal Belén de parte de las autoridades de SINAGER, de la Policía Nacional y también la Gerencia de Orden Público. Han habido decomisos de productos ya vencidos. Usted sabe que tuvimos 24 días cerrado y no puede llevar al consumo no puede llevar ese producto a los consumidores porque está vencido y se está haciendo los decomisos de parte de la Gerencia de Orden Público. Ellos regulan lo que es sanidad, la salud pública, y estamos de acuerdo, ellos están de acuerdo, los adjudicatarios, seguimos más perdiendo, pero no se les puede vender a estos compañeros, no se les puede vender al consumidor producto en mal estado, y por lo tanto, hoy estamos con los operativos desde la mañana. Y otra cosa, ¿qué más, el licenciado Julio Raudales, que los medios de comunicación para garantizar, para dar fe cómo estamos trabajando con todas las medidas de bioseguridad dentro del mercado Zonal Belén? Me parece muy bien, qué bueno, ¿eh? Sí, finalmente
¿A qué horas es la apertura, Rafael, y a qué horas cierran el Zonal Belén? Hoy aperturamos a las 6 de la mañana y vamos a cerrar a las 5 de la tarde. Los proveedores van a entrar a descargar a partir de las 2 de la tarde. Y recuerde, Raúl, si se me puede ahorita estar manipulando que puede decir abuso de autoridad. No es abuso de autoridad, SINADER solo los autorizó un 50% de bodegas y que los marcamos con un círculo verde, que hoy comenzó el círculo verde y mañana va a estar abierto el círculo amarillo y cerrado el círculo verde y así sucesivamente, valga la redundancia, y nosotros estamos aquí para brindar un mejor servicio y vamos a ser vigilantes de aquellos compañeros adjudicatarios que se quieran pasar de listo y no tener todas las medidas de bioseguridad. Nosotros estamos aquí para no quedar mal. Ya quedamos mal una vez y no queremos caer en el mismo error. Dice el ingeniero Silvio Larios, preguntarle a Julio, ¿cómo recomienda se recupera el sector construcción en el 2020 y 2021? La inversión pública y privada está detenida, pero aquí el señor Molina también me dice: buenos días, Raúl y licenciado Raudales, a quien le respeto mucho. ¿Podría indicarnos el número de decreto, acuerdo o resolución que ampara la prórroga de suspensiones? También, ¿qué proceso tenemos que seguir las empresas que ya tenemos personal suspendido? ¿Volver a mandar solicitud al Ministerio del Trabajo o se prorroga automáticamente? Antonio Molina. Julio. Bien, activando el micrófono, Julio. Disculpa, sí, disculpa. Sobre el decreto no lo tengo a mano actualmente, cuál es el número, no le podría decir al señor Pavón, pero creo que en la página del Ministerio del Trabajo está, porque ahí están las resoluciones que se toman en el Consejo Económico y Social, así es que es nada más de entrar a la página web de la Secretaría del Trabajo, si acaso, y ahí debe haber un espacio para el Consejo Económico y Social, y por ahí debe estar esta resolución para poder utilizarla como respaldo, ¿no? Sobre lo que preguntaba Silvio Larios, el ingeniero, a quien mando un caluroso saludo. Mira, yo no entiendo por qué el sector construcción no se le está permitiendo trabajar en este momento, o no sé, Silvio, si se les permite trabajar, pero yo creo que siempre y cuando se cumplan las medidas, así como se estableció también para el caso de la maquila y otros, debería ya de estar a tope el sector de construcción ya trabajando. El problema, me dirá Silvio, es que no hay demanda, ¿verdad? Es decir, como la economía está caída y la actividad económica está paralizada, entonces evidentemente no hay mucha gente que quiera construir en este momento. La inversión pública, como bien decía Silvio, está parada, el gobierno no tiene dinero prácticamente ni para pagar planillas, va a ser difícil que pueda conseguir recursos para reparar carreteras o hacer construcciones escolares o de otro tipo, ¿no? Así es que la situación es muy compleja. Silvio, lamentablemente creo que va a seguir siendo compleja. Te repito, yo discrepo con el Banco Central y las proyecciones que está haciendo de que va a haber una recuperación en el año 2022 o 2021, perdón. No estoy tan seguro de que esto sea así, justamente por lo que te converso. Mira, por ejemplo, y volviendo otra vez al tema político, que no se puede nunca deslindar de esto, el próximo año es un año de elecciones, Raúl y Silvio, y va a haber que destinar por lo menos 1.000 millones de lempiras al proceso de elecciones, a financiar el proceso de elecciones en el país. Pero además de esto, ni el gobierno actual, ni el señor Mauricio, presidente del Congreso Nacional, doctor Oliva, ni cualquier otro candidato sobre todo el gobierno del sector oficial, va a querer comprometerse a poner impuestos para poder financiar el hoyo, el gap, la brecha que va a quedar de los préstamos que se están sacando este año. Por eso te digo que va a ser hasta el año 2022 en que se va a tener que tomar esta decisión, porque en un año político nadie pone impuestos, nadie aumenta impuestos. Y entonces, Silvio, va a ser muy difícil también que el gobierno, que va a quedar con un gran agujero este año, un agujero fiscal, pueda utilizar la plata para hacer construcciones el próximo año.
Yo te lo digo ya de entrada, por toda la experiencia que tengo, va a ser muy difícil. La situación actual y la del próximo año, desde mi perspectiva, van a ser muy complejas para el sector construcción en términos de la demanda. Aquí yo creo que va a ser muy importante que vayan pensando en algunas alternativas que puedan ayudarles a las empresas constructoras a sobrevivir. Me dice usted, me le puede preguntar al licenciado Raudales si me puede dar el dato del nivel de deuda interna y externa de Honduras y cuánto se paga anual para pagar esta deuda. Y si puede haber un reajuste en la tasa de interés con los entes que le han prestado ese dinero a Honduras, el BID, Fondo Monetario, Banco Centroamericano y la banca local. Y por último, si puede contactar al licenciado Raudales para posibles consultorías de economía municipal. Les recuerdo que soy de la bella Comayagua. Gracias de antemano, dice Adonai Castro. Sí, Adonai, lamentablemente yo no puedo hacer consultorías, no tengo tiempo. Paso a tiempo completo en la universidad y no hago eso, pero hay una gran cantidad de colegas que sí pueden hacerlo. Yo diría que sería muy bueno contactar al Colegio Hondureño de Economistas. Adonai, si querés, Raúl, dale mi número a Adonai para que yo le pueda pasar el contacto del Colegio Hondureño de Economistas, porque ahí probablemente hay muchos colegas que pudieran apoyar, sobre todo en este tema municipal. La deuda en Honduras en este momento es más o menos de unos 12,000 millones de dólares entre interna y externa. Raúl, esto es más o menos la mitad del Producto Interno Bruto, hasta el mes de diciembre del año pasado me refiero, ¿no? Probablemente para este año se va a incrementar mucho más, puede ser que llegue a ser hasta de 15,000 a 16,000 millones de dólares. Esto es un montón de dinero. Sobre el tema del refinanciamiento, creo que fue algo que se le aconsejó desde el comienzo a la licenciada Tábora. Yo recuerdo que una buena cantidad de colegas, Edwin Araque, Hugo Noé Pino y otros colegas, hicimos una propuesta inicial cuando la pandemia comenzaba sobre la importancia que tenía el contactar a los organismos multilaterales de crédito, a los bilaterales y a todos nuestros acreedores internacionales para renegociar un poco la deuda, pero me da la impresión, Raúl, de que no hubo respuesta positiva, ¿verdad? Aparentemente también los bancos, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BESIE, también tienen que cuidar un poco su estabilidad financiera y entonces para ellos aparentemente, ese fue el argumento para no dar más facilidades a los créditos que ya han sido otorgados a Honduras, que de paso hay que decirlo, son créditos bastante concesionales. Es decir, Honduras con estos bancos, con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, se endeuda a una tasa de interés del 1%, a veces hasta del 0%, ¿verdad? Y con plazos bastante largos, de 10 años de gracia y hasta 40 años para pagar, ¿verdad? Es decir, son plazos ya de por sí con bastantes facilidades, y entonces es muy difícil también renegociar en estos términos. Evidentemente, lo que sí es preocupante, Raúl, es los famosos bonos soberanos que se han negociado en los últimos 5 o 6 años. Estos sí son bastante más caros, ¿verdad? Honduras se ha estado negociando tasas de un 6, 5%, ¿verdad? Y además hay que recordar que como son en dólares, como estos préstamos son en dólares, a ese 6% al que se endeuda Honduras hay que incrementar la tasa de depreciación, ¿verdad? Que eso también es un costo adicional. Es decir, si la tasa de depreciación anual es del 4%, entonces ya no estamos hablando del 6%, sino que estaríamos hablando de 10%. Y eso es bastante caro para hacer el mercado internacional. Hay que recordar también, Raúl, que la tasa internacional de interés, la tasa LIBOR, por ejemplo, que es el mayor referente para el endeudamiento externo, anda en este momento aproximadamente en 1,5%, 1,5%, 2%. Entonces, evidentemente, Honduras es un país que se endeuda a tasas bien elevadas porque tiene un riesgo todavía bastante grande, ¿no? Así es que yo repito, la situación va a ser muy compleja, Adonai, para los próximos años. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que si se controla la corrupción, los costos sociales
del gasto público van a descender muchísimo. Y ojalá que esta pandemia, además de que nos sirva para mejorar nuestros hábitos de higiene, ¿verdad? De distanciamiento, de que la gente se aprenda a lavarse, a utilizar y a lavarse las manos, a no estarse abrazando tanto ni besando tanto, por lo menos con gente desconocida, ¿verdad? Le va a servir. También ojalá que sirva para que tengamos una nueva cultura de ética y de transparencia en el manejo de los recursos públicos, que entendamos, Raúl, que la plata del gobierno no es de nadie, no es que es de nadie, es plata de todo, y que hay que cuidarla más incluso que la plata de uno, ¿verdad? Yo recuerdo que tuve una profesora, Raúl, que además fue mi jefa, a la cual le guardo mucho respeto, porque ella tenía esta forma de pensar y nos la transmitía a todos los que trabajábamos con ella, la licenciada Cristiana Nufio de Figueroa, que fue durante mucho tiempo en la Secretaría de Finanzas, jefa de asesoría técnica y luego fue viceministra en tiempos del doctor Reina, que fue jefa nuestra. Para ella la plata del país era tan o más importante que su propia plata, ¿verdad? Y es muy importante que ojalá que todos los funcionarios públicos entiendan esto. No podés, Raúl, disparar un cheque de 48 millones de dólares así por así de un día para otro sin preguntar, ¿verdad? Si cuando vas a una tienda de abastecimiento y te compras una licuadora, pedí garantía. ¿Cómo es posible que mandes un cheque de 48 millones de dólares sin pedir ninguna garantía y sin ningún cuidado? Yo creo que es bien importante entender que el dinero de los contribuyentes es más importante que tu dinero y tenés que cuidarlo todavía como que fuera más importante que tu propio dinero. Julio, ¿qué repercusiones va a tener esto? La licuadora la compraste en Diunsa. Parece que es anunciante tuyo, Diunsa, ¿eh? Sí, no hay problema. Y son amigos los Fara. Las facturas que vinieron ayer ahora son cuestionadas. Dijo Carlos Hernández de ACJ, el director ejecutivo, que de repente las mandó Axel López, el guatemalteco que está metido en esta telenovela turca, medio hechizas, o sea, y los hospitales vinieron y ahora está la ATIC, por orden de la Fiscalía, está enredada la aduana, la Procuraduría, Inves, y los hospitales todavía no faltan los otros 5 hospitales, 1.200 millones de lempiras, y como dices tú, Julio, es incomprensible que hayan gastado eso y no hay un respaldo. El lunes tuve al ministro de la Presidencia, Valdías, y dijo que van a empezar a buscar y a recuperar dinero en caso de que no estén los otros hospitales. ¿Qué secuela va a traer esto? ¿Qué repercusiones? Aparte que yo quisiera que se instalaran los 7 hospitales. Y yo al inicio pues escuchaba al ingeniero Flefield, un amigo que me decía, mira Raúl, con ese dinero hubiésemos construido en Honduras grandes obras que quedarían permanentemente, porque por muy caras que sean, y seamos optimistas que estos hospitales móviles son buenísimos, pero son móviles. Esas obras con tanto dinero creo que hubieran quedado para las siguientes generaciones del país y hubiesen iniciado un nuevo sistema hospitalario que no tenemos desde hace muchísimos años. Los gobiernos nunca invirtieron en hospitales, todo lo contrario, la corrupción se ha centrado tanto en los que venden los insumos como los funcionarios de gobierno que han pasado por eso en el Ministerio de Salud Pública, por el Seguro Social, en la corrupción, y por eso hoy todos los hondureños estamos pagando que ya no hay hospitales donde irse a meter, y si usted quiere meter en un hospital privado, lleve 300,000 mínimo para que lo reciban o 1,000,000 de lempiras. Julio, háblame un poco de eso. Sí, definitivamente que este también es un corte en el país, representa un antes y un después, Raúl, esta situación que estamos viviendo. Si va a servir para algo este problema que tenemos ahora, aunque uno tiende a ser muy negativo en esto, Raúl, muy pesimista, porque
Lo mismo decíamos cuando el huracán Mitch, ¿verdad? Que este parteaguas del 98, 99 iba a cambiar a Honduras, ¿verdad? Y que Honduras iba a ser mejor ahora porque aprendimos a cuidar la naturaleza y aprendimos a cuidar nuestros recursos. Y no pasó nada. Seguimos siendo tan vulnerables como lo éramos antes del huracán Mitch, ¿verdad? Prácticamente no sucedió nada. Luego vino el golpe de Estado, Raúl. Tuvimos una crisis terrible, el país se paralizó durante 7 meses, la economía cayó en un 2%, 2.4% en el 2009, y fue una cosa horrible, ¿verdad? Y dijimos, hay que aprender esta lección, vamos a hacer un plan de nación, una visión de país a 30 años. La quisimos echar a andar y no pasó nada, ¿verdad? Nadie se interesó por el asunto, y luego los problemas políticos se han venido dando después, y luego en el 2015 hubo un escándalo terrible de corrupción, ¿verdad? Con el tema del seguro social, se descubrió que la cosa era terrible, se trajo a la Maxi, y la Maxi ya se fue, Raúl, pasaron 4 años de la venida de la Maxi y no sucedió nada, ¿verdad? Ya este escándalo de Invest hasta se queda pequeño frente a lo que pasó en el seguro social y frente a todo este asunto que hemos vivido. ¿Por qué nos extrañamos de que esté sucediendo algo como lo que pasó hace un mes, 2 meses? Si corrimos a la Maxi, si pasó la crisis de los médicos y los maestros del año pasado y nadie hizo nada para cambiar el sistema de salud en el país. Entonces, yo creo, Raúl, a modo de reflexión, que si no de verdad hay una reversión, hay un revolvente fuerte para que la situación cambie. Mira, Raúl, vos has estado brevemente, pero has estado en el sector público y yo sé que de alguna manera lo has vivido. Y yo estuve mucho tiempo también en el sector público como técnico intentando trabajar para que las cosas cambiaran. Y es muy difícil, te digo, la forma civilina, la forma tan desenfadada en que pasan las cosas en el gobierno. Esto es solo una muestra, Raúl, pero la cantidad de miles de millones de lempiras que se pierden. Hablemos de corrupción porque es importante y hay que combatirla, pero no solamente la corrupción, Raúl, sino la irresponsabilidad. Esto que sucedió en Invest, esa compra de que le dan un cheque, de que emitís un cheque de 48 millones de dólares como si fueran 10 lempiras, ¿verdad? Esto sucede a diario en el gobierno. Los funcionarios públicos utilizan los recursos de manera tan irresponsable muchas veces para comprar cosas tan innecesarias, ¿no? A veces te dan un presupuesto y no sabes ni siquiera para qué utilizarlo, Raúl. Estás a cargo de una institución, de un ministerio, y no tenés idea ni para qué vas a utilizar porque no hiciste una buena planificación, no hiciste un buen plan operativo anual, no sabes exactamente qué comprar. Desde el Ministerio de Planificación te indican, mire, tenga cuidado, si no necesita ese dinero, no lo gaste, pues. Pero como no es pisto de uno, Raúl, como no es plata de uno, no me importa. Me mandan a 10 personas para que las contrate, aunque solo estén ahí de adorno, yo las contrato, ¿verdad? Y le genero un pasivo más al Estado. Si tengo que comprarme un carro último modelo, lo compro, Raúl. Yo he visto situaciones tan terribles, ¿verdad? Y lo puedo decir con mucha autoridad porque en mi caso, por ejemplo, yo siempre anduve manejando mi propio vehículo cuando era funcionario público. Nunca utilicé ni chofer ni mucho menos el vehículo del Estado para utilizarlo como si fuera mío. Pero hay, por ejemplo, propietarios de empresas de alquiler de vehículos que le dan un vehículo a un ministro o a un funcionario, ¿verdad? Prácticamente como en consignación. El ministerio paga el alquiler de este vehículo, $40 diarios, ponerle $50 diarios, ¿verdad? Si es una camioneta son hasta $60 o $70 diarios durante los 4 años, Raúl. Entonces, durante 4 años enteros, o sea, sacarle la pluma al número de días, ¿verdad? 365 días al año, por 4 años, esta empresa se está beneficiando del pago del alquiler de ese vehículo, ¿verdad? Y al final, el acuerdo es que al final te queda, yo te traspaso el vehículo a vos como ministro. Eso ha sucedido, yo lo he visto, a mí no me lo han contado, Raúl. Entonces, ¿por qué nos extrañamos si hay tan poca conciencia
de lo que debe ser un funcionario público, de lo que debe ser la administración pública en el país. Raúl, tenemos una ley de servicio civil de hace 53 años, se aprobó en 1967, Raúl. Ningún gobierno, entre el gobierno de Monchito Cruz y el gobierno de don Juan Orlando Hernández, han tenido voluntad para cambiar esa ley, para profesionalizar el servicio público, para hacer que el servicio público y que ser un funcionario público o un empleado público tenga un sentido de administración. Esa es la razón por la cual, Raúl, el gasto público en más de un 95% ahora se dedica a la cuenta corriente, a pagar gastos corrientes y no a hacer gastos de capital, a construir carreteras, a construir mejores escuelas, Raúl, que las escuelas en Honduras dan pena. Hay 22,000 escuelas en Honduras, de las cuales el 70% de ellas no tienen ni siquiera energía eléctrica, Raúl. Y estamos hablando de hacer clases por internet. Tus hijos, Raúl, mis hijos, mi nieta, que está en una escuela privada, no ha perdido ni un solo día de clases. ¿Por qué? Porque le están, al menos, no es lo mejor, pero al menos le están dando una clase vía Zoom o vía internet, ¿verdad? Pero en el caso de la educación pública en el país, este año es un año perdido, Raúl. O sea, a ver, ¿cómo vas a hacer que 22,000 escuelas en el sector rural, en los barrios marginales de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, del Progreso, vayan a clases si ni siquiera tienen energía eléctrica? ¿Cómo les vas a pedir que tengan una plataforma de internet? Entonces, a ver, si no cambiamos de aquí en adelante la forma de pensar en lo público, Raúl, va a ser muy difícil que el país pueda salir adelante. Y en tu canal, ahí en Canal 11, recuerdo, hace como 6 meses, no sé si te acordás, se despertó una polémica enorme en las redes sociales por una declaración que dimos Armando Uceda y yo, en donde citábamos a Yuval Harari, uno de los famosos escritores de la actualidad, uno de los famosos pensadores del mundo en este momento, que decía, y mencionó a Honduras, ¿verdad? Y a Bangladesh, decía, países como Honduras y Bangladesh, si continúan en la dinámica en que están hasta ahora, para el 2050 ya no van a existir. Lo dijo, ¿verdad? Y la gente se enojó aquí, se desató una gran polémica, pero Raúl, ¿te extraña ahora cuando ves una situación como esta? ¿Te parece extraño que un funcionario público firme un cheque de $48 millones y ni siquiera pregunte por el producto que va a obtener? Ah, sí, un hospital, ay, sí, que venga el hospital, ¿verdad? 48 millones de dólares. No, Raúl, esta es el síntoma fundamental de un país que va en declive. Y no nos extrañe, porque Roma desapareció. El Imperio Romano era el imperio más grande del mundo en la antigüedad y dejó de existir. Ya nadie habla del país Roma, ¿verdad? Y hay un montón de países que han dejado de existir. La primera guitarra que yo me compré en mi vida era una guitarra hecha en Checoslovaquia. Si yo pregunto ¿quién me puede dar la garantía de esa guitarra en este momento? Ese país ya no existe, ¿verdad? Entonces, a ver, yo creo que es bien importante que esta crisis nos sirva para meditar sobre nuestro futuro como país. En el año 2009, después de ese golpe tan fuerte, esa división tan fuerte que el país experimentó y que nos generó tanto problema, decidimos hacer una visión de país, un plan de nación a 28 años, Raúl. Y pasó sin que pasara nada, ¿verdad? Muy ilusionados, fuimos al Congreso, se aprobó ahí, lo aprobaron la mayoría de los diputados. Ese plan de nación, yo vengo escuchando desde que pasé de ser reportero de deportes a reportero de noticias, de plan de nación, vengo escuchando todos los gobiernos. El presidente chileno Sebastián Piñera, empujado por críticas oficialistas, mejoró un paquete de ayuda a la empobrecida clase media con el que busca frenar un proyecto opositor que permitiría a millones de personas retirar el 10% de sus ahorros de pensiones. El paquete incluye la entrega de un bono de $600 para quienes vieron disminuidos significativamente sus ingresos por la pandemia del coronavirus, un préstamo hasta de $2.400
prórrogas en el pago de créditos hipotecarios, subsidios de arriendos y préstamos universitarios. El mandatario busca recuperar el respaldo de los diputados oficialistas que con sus votos permitieron a la oposición de centro-izquierda iniciar un proceso de reforma constitucional de pensiones que permitiría el 10% de millones de dólares de los fondos pensionados. Chile basa sus jubilaciones en un sistema de capitalización individual impuesto en 1981 por la dictadura del general Augusto Pinochet, que entrega bajas pensiones especialmente a las mujeres, cuyo promedio de vida es de 90 años, 5 más que los hombres. El impulsor del modelo fue el ministro de Pinochet, José Piñera, hermano del actual mandatario. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, volvemos al campo nacional. Don Adalid Irías, que es el defensor de los consumidores. Adalid, ¿cómo estamos en los precios? Para que le cuente al pueblo hondureño y don Julio Navarro nos pueda hacer un análisis de la situación ante esta pandemia, el problema de cómo adquirir la comida y cómo algunos también se aprovechan, independientemente de la pandemia, de los muertos, de los infectados, para incrementar los productos de canasta básica, pero también el combustible ha subido. Yo repetía, como no se está usando mucho el carro, aquellos que tenemos el privilegio de tener carro, pues la gente no ha brincado por el incremento de los combustibles, pero ese incremento va a parar en los productos debido al acarreo que se hace desde el campo hacia las ciudades. Adalid, buenos días. Sí, buenos días, don Raúl Valladares, así como usted lo está poniendo en perspectiva, desde el 12 de marzo que irrumpió el coronavirus en el país, nosotros hemos sufrido una espiral inflacionaria en los productos de la canasta básica a tal nivel que nosotros estamos midiendo que va entre un 10 y un 12% los incrementos. Y justamente cuando se toman medidas como cierre de 6 mercados, don Raúl, cierre de 6 mercados indica que no hay el libre flujo de mercaderías, de productos de canasta básica, y eso es justamente lo que nos tiene en este momento a nosotros en una situación de que los productos han ido al alza. Le voy a mencionar, por ejemplo, la medida de frijol. La medida de frijol lamentablemente llegó casi a 120 lempiras. Se están tomando algunas medidas a nivel de Banasupro, a nivel de Secretaría de Desarrollo Económico, pero eso ha llegado. Por ejemplo, yo le puedo mencionar un chile verde que costaba 4 lempiras, llegó a 7, 8 lempiras. Una libra de yuca que costaba 7 lempiras ya llegó a 10. Por ejemplo, una medida de maíz que costaba 20, ya va por 22, 23. Frutas, verduras, legumbres, lamentablemente se han ido ostensiblemente hacia el alza, y eso obedece en alguna medida a la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Hay que observar otros aspectos. Por ejemplo, ya llevamos 6 incrementos, 7 incrementos en el precio de los carburantes, y esto también viene a presionar un poco la economía. Hay que recordar, y don Julio Raudales se lo puede explicar mejor, se nos viene una crisis antes de la pandemia, en la pandemia y post pandemia, que incluso la CEPAL está diciendo que nosotros vamos a decrecer casi en un 5% negativamente en el Producto Interno Bruto, y eso a nivel de la población. Otro factor que le voy a mencionar en este momento, por ejemplo, el ingreso de las familias en casi todos los barrios marginales, lamentablemente estamos sufriendo esa crisis. Gente que no tiene trabajo, gente que perdió sus empleos, 200.000 personas que se les
suprimió el contrato individual de trabajo. Eso está marcando una pauta que la crisis económica que estamos viviendo es muy difícil, don Raúl, y en el tema de canasta básica lo estamos midiendo en este momento. 6 mercados cerrados, no podemos comprar nosotros los productos de canasta básica normal, y en esa situación hemos tenido casi un incremento entre un 8, un 12% de los productos de la canasta básica. Sí, ¿en qué han incrementado más? ¿Dónde se han aprovechado para, sin importar la pandemia, comerciantes inescrupulosos han aumentado precios? Es que mire, don Raúl, siempre en momentos de crisis, por ejemplo cuando hay un huracán, cuando hay situaciones así difíciles, hay sectores que se aprovechan para incrementar los precios. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, bueno, ¿y por qué un chile verde, un aguacate que costaba 12, 15 lempiras está a 25, 30 lempiras? Ah, no, nos dicen a nosotros que es la crisis, es la pandemia. Y en esto todo el mundo se aprovecha, don Raúl. Y esta situación a nosotros nos llama la atención porque el pueblo, justamente en los barrios marginales, no tenemos ingresos. O sea, no hay ingresos. Una medida de frijol, yo le voy a mencionar, una medida de frijol costaba 12 de marzo, que nosotros llevamos los precios, costaba casi 50 a 55 lempiras. ¿Sabe a cuánto llegó? Llegó a 120 lempiras, y esto justo en un momento cuando nosotros estamos en una crisis. Hay sectores que se aprovechan. 60 productos de canasta básica lamentablemente se fueron al alza, y nosotros estamos midiendo entre un 8 a un 12%, y esto realmente mide la situación que estamos viviendo, porque canasta básica, ¿a cómo estamos? Canasta básica estamos ahorita a 9.500 lempiras, estábamos antes de la pandemia, ya vamos por los 11.000 lempiras. Y una familia en este momento que no está devengando salario, hay que tomar medidas para ver cómo le hacemos para hacerle frente a esta situación de el incremento exagerado que están sufriendo los productos de canasta básica. Y yo voy a tirar un listado de cuánto ha subido, por ejemplo, un aguacate, un repollo que costaba 15, 20 lempiras, ahorita está 30, 40, una sandía que costaba 40 lempiras, le está costando 50, 60, hasta 70 lempiras, y eso realmente viene a golpear la economía familiar. Julio, ¿qué comentarios tienes de esto que está diciendo don Adalí? El micrófono, Julio. Perdón, no le escucho. Totalmente. Hay un problema acá, Raúl, y es que al final los costos de producción de los alimentos están subiendo mucho. Las mismas medidas, Raúl, de bioseguridad generan un costo adicional que el productor, o que el vendedor, mejor dicho en este caso, tiene que agregar a su precio, porque al final le cuesta. Es decir, imagínate que en este momento solo están yendo una cantidad reducida diaria de personas a tu negocio a comprar, porque en teoría, esto es en teoría, solo están comprando personas por número de identidad. Pero al final esto sí tiene un impacto en los supermercados, ¿verdad? Es decir, en los supermercados de acá de Tegucigalpa, por ejemplo, no te dejan entrar al supermercado si no te toca ese día, ¿verdad? Evidentemente esto reduce la cantidad de personas que quieran comprar, y esto tiene un impacto en la demanda, ¿no? Pero también el hecho de que ahora tenés que usar gel antibacterial, ¿verdad? Le tenés que dar mascarillas a tus empleados, si sos el dueño de un supermercado o de un abasto, ¿verdad? Entonces eso incrementa el costo, y repito, esos costos tienen que sumarse al precio, ¿verdad? Y esto hace que los precios de los productos finales entonces tiendan a subir. Este es un elemento importante. Y entonces a cualquiera le parecería muy extraño escuchar que
el Banco Central anuncia que la inflación en este año va a ser, por ejemplo, de menos del 5%, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estemos hablando de esto? Pero hay que recordar a Dalí y Raúl que la inflación se mide a través de un índice, el IPC, que tiene 283 productos, es una canasta de 283 y no solo de 33 productos que, si no me equivoco, Adalid, son más o menos la lista con la que se mide el tema de los precios de la canasta básica, ¿verdad? De la canasta alimentaria, fundamentalmente. Hay que recordar que hay un montón de precios también que han sufrido una caída porque son precios de productos que no son importantes. Por ejemplo, las idas al cine, los libros para las escuelas, por ejemplo, esas cosas no han subido de precio, más bien han bajado de precio porque evidentemente no se están vendiendo en este momento. Ahora hay un montón de productos que no se están vendiendo, pero sí coincido en que en el caso de la canasta básica es fundamental para la vida de la gente, se está dando un incremento bastante fuerte que yo pienso que es incontrolable, ¿verdad? Es decir, no se han tomado medidas para evitar la especulación. Es muy difícil, ¿verdad? La gente cuando tiene necesidad de un medicamento, por ejemplo, siempre lo va a comprar. Es increíble, por ejemplo, una mascarilla que en teoría te debería de costar 20, 25 lempiras, Raúl, te la están vendiendo a 100 lempiras, ¿verdad? Las pastillas y los medicamentos, el famoso tratamiento maíz, que es el que se usa aquí en Honduras para el tema del coronavirus, se está vendiendo a unos precios realmente alarmantes y esto está afectando la vida de la gente, ¿verdad? Y como te digo, en los mercados, en los supermercados, a mí me toca ir al supermercado cada 2 semanas, uno puede observar cómo las carnes, las frutas, las verduras, en general los productos de primera necesidad están teniendo una espiral bastante fuerte. No deja de ser alarmante, Raúl, porque al final va a tener también un impacto en la vida de la gente, ¿verdad? Que está viendo de por sí que sus ingresos están cayendo en promedio, pero además está viendo cómo los precios de los productos que tanto necesita, ¿verdad? Porque uno puede abstenerse de ir al cine, pero de hecho no hay cine en este momento, no hay mercado para gastos que no sean realmente fundamentales ahora, y entonces evidentemente estos productos que son importantes para la vida sí están viendo cómo está subiendo su precio de manera muy alarmante. Adalí, de esos 8 mercados, y la verdad que la gente va a pagar estas medidas de bioseguridad que toman los dueños de los negocios. Al final todo va al consumidor, como lo ha venido diciendo por años Adalí. De esos 8 mercados, al reaperturar hoy el Zonal Belén, ¿todos están funcionando para que la gente pueda adquirir sus productos? Mire, don Raúl, estaba mencionando algo importante, el tema ahorita en este momento nosotros estamos gastando en canasta básica, por ejemplo, mascarillas, estamos comprando. ¿Sabe cuánto subió el jengibre en este momento? El jengibre costaba 40, 50 lempiras la libra, ha llegado a 100, 120, hasta 130 lempiras. Un bote de 500 ml de miel de abejas, ¿sabe cuánto está costando? Costaba 140, está costando 170, 180 lempiras. La cabeza de ajo que nosotros compramos, el ajo indio, ¿sabe a cuánto ha llegado? De 30 lempiras que costaban las 5 cabezas de ajo, ya está costando 50, 60 lempiras. Todo eso, incluso hasta en los supermercados, estamos observando que, por ejemplo, el tema de la leche. La leche estábamos comprando a 23 lempiras, ya nos dieron un incremento de 1 lempira en la leche fluida. No nos han rebajado, por ejemplo, en el último sondeo que hemos hecho, los lácteos artesanales, por ejemplo. Yo le pongo una libra de queso semiseco de 48 lempiras, ya deberíamos de estar por lo menos a 42, 43 lempiras. No nos han rebajado eso, incluso que en este momento la leche ya tuvo una caída significativa y aquí los lácteos van al alza. Ayer ya justamente comprobábamos que
el litro de leche ya subió otro lempira justo en este momento cuando el insumo principal va hacia abajo y hacia ahí. Por ejemplo, la carne de cerdo si la estábamos comprando a 50, 51 lempiras, la estamos comprando a 54 lempiras en este momento. Todo eso al final, y en los supermercados se está dando este fenómeno que le están quitando el precio viejo a los productos y lo están reetiquetando para que nosotros, y como la mayor parte de los consumidores andamos desesperados buscando comprar algo, no miramos precios, no verificamos eso, y ahí es donde realmente está golpeando fuertemente la inflación en casi, yo diría, 40 productos de canasta básica han incrementado, pero notablemente, que usted puede ir a un supermercado y un aguacate que le costaba, por lo menos en los mercados, que me costaba 12, 15 lempiras, ya llegó a 25 hasta 30 lempiras. Recomendaciones finales a los consumidores, Adalí, por favor. Bueno, en este momento nosotros queremos reconocer la labor que está haciendo Banasupro en este momento. La comida fundamental ahorita en los barrios y las colonias marginales solo es el frijol. Había llegado a 120 lempiras y en este momento Banasupro ya tomó una decisión de sacar reserva estratégica. La reserva estratégica ahorita Banasupro ya lo está ofertando el frijol a 65 lempiras una medida, y esto nos viene prácticamente a aliviar porque en barrios marginales solo estamos comiendo frijoles, arroz y un poquito de queso cuando sobra, ¿no? Se van a tomar otras medidas. Por ejemplo, ya propusimos a la ministra de Desarrollo Económico que fortalezcamos Banasupro, porque Banasupro es ahorita en este momento que está ejerciendo una función fundamental. Las ahorroferias, vamos a pedir que se reabra la de Ima Kennedy, y estamos ahorita en este momento viendo la situación, cómo va a quedar el mercado Zonal Belén, porque mercado Zonal Belén es el centro de abasto de casi 400 barrios marginales, y en este momento nosotros estamos sufriendo esta situación y tienen que tomarse esas medidas. En conclusión, creemos que la reapertura de Banasupro, el IMA que está sacando la reserva estratégica, nos viene a dar un aire de aliento, porque nosotros de estar comprando a 120 lempiras una medida de frijol y ahorita las familias no tienen ingresos, en este momento ya Banasupro ya la está ofertando a 65 lempiras, y estamos pidiendo que por lo menos 40 productos de canasta básica Banasupro los empiece a ofertar para ver en qué medida nosotros podemos ahorrarnos algo, porque ahorita la situación es difícil y nos viene una situación crítica post pandemia de coronavirus, porque la situación en este momento en barrios marginales es difícil. Muchas gracias a don Adalí Irías, defensor de los consumidores, hablándonos en detalle de los productos de la canasta básica. Otro problema, Julio, que enfrenta el país y que no se está tocando es el tema del ENE. Ayer hablaba con unos especialistas, incluyendo personas que han trabajado en esos sectores dentro y fuera de Honduras, del sector eléctrico. La ENE ahora está en manos de una comisión interventora que los interventores no saben nada de eso. Es como que me llamaban: Raúl, ¿querés venir a ser miembro de la comisión interventora del ENE? No, gracias, no sé nada de eso. Ahora los interventores son unos del azar que han estado toda la vida en la ley, que saben del ENE. Y el ENE es uno de los principales problemas que tiene la economía del país, que me corrija don Julio Raudales. Pero es increíble que gente que no sabe, no tiene conocimiento, está al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se retiró doña Miriam Guzmán, que sigue ahí en azar, pero ahí quedaron esos del azar
que no saben nada de energía. De verdad que, ¿cómo va a caminar un país? Este es el escándalo de corrupción de los hospitales. Problema de que la saturación del sistema hospitalario del país, que no hay pruebas, que no hay trabajo, hay suspensiones, hay despidos. Y uno de los principales problemas es que el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, esos organismos internacionales de crédito presionan a Honduras porque mejore el ENE. ¿Cómo va a mejorar si ahí colocan gente que no sabe de eso? Cada quien zapatero a tu zapato, como decimos los hondureños. No es posible, es un llamado al presidente del país para que les haga un examen con un par de técnicos que sepan a esos que están manejando la ENE, la Comisión Interventora. A mí, técnicos del ENE, me han dicho que esos no saben nada. Y eso es triste y delicado para el país. Julio, ¿qué piensa de este tema del ENE? Es una cosa terrible, Raúl, y como bien decís, el problema es que se ha minimizado ahora el asunto, porque el tema de moda en este momento es la pandemia, como es natural, ¿no? Entonces, ya nos olvidamos de la ENE. Al comienzo del año, Raúl, recuerdo que también en tu programa lo dijimos con un grupo de colegas, el mayor escollo que tiene en este momento Honduras es el asunto de la energía. Y te voy a decir algo. Es muy importante que lo sepa el pueblo hondureño. Nosotros no nos hemos quedado a oscuras como en el 94, porque realmente los proveedores de energía, que son la gran mayoría privados, ¿verdad? Es decir, el gobierno ya no tiene fuentes de abastecimiento propio de energía, solamente queda el cajón prácticamente y unos pocos más, ¿verdad? La gran mayoría de la producción eléctrica en el país la generan privados, y estas personas no han cortado el suministro a pesar de la deuda que el gobierno tiene con ellos, porque saben de la hecatombe que podría venirse, que esto más bien les va a afectar, va a terminar afectándoles a ellos mismos, ¿verdad? Sería de tal magnitud el problema que se vendría al país, problema político, problema de gobernanza que se vendría al país, que se les revertiría a ellos mismos, y prefieren entonces aguantar para evitar que esta situación se dé. Pero realmente, si fuera por números, Raúl, ¿cuánto tiempo pasa de que vos dejás de pagar tu número de teléfono celular o tu servicio de internet en tu casa o la misma energía eléctrica? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que te la corten? Prácticamente nada, lo más un mes. Podés estar sin pagar la energía o el teléfono o lo que sea sin que te lo corten. La pregunta es cuánto tiempo, cuánto atraso tiene el fisco hondureño de pagar esas facturas que de por sí también ya son draconianas, ¿verdad? Son terribles esas contrataciones que se han hecho con unas condiciones terribles que repito, eso proviene también de esa falta de ética que tienen los funcionarios públicos hondureños, Raúl, los políticos y los funcionarios de que no les importa, como no es dinero mío, yo negocio el precio que me pida. Es exactamente lo mismo que está pasando ahorita con el hospital, los hospitales famosos, eso, ¿verdad? Disparo un cheque de $48 millones porque no es dinero mío y no me importa. Entonces lo mismo sucede con estas cosas, ¿no? Llega el momento de contratar, los diputados están en el Congreso Nacional, se manda un proyecto de contrato de parte del Ejecutivo, vos lo sabés también que has estado ahí, y se negocia al precio que le da la gana. Los diputados lo dejan pasar, la gente hace el lobby correspondiente, y entonces eso nos ha generado problemas grandísimos de deuda. Estamos vendiendo energía, Raúl. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica vende su energía a un precio inferior al precio que la compra, porque los contratos, repito, son sumamente caros, son draconianos. Producir energía en el país es sumamente caro y ahí juegan un montón de elementos también. Evidentemente, repito, esto en un futuro muy cercano nos va a pasar factura, vamos a tener un problema gigantesco. Yo sigo pensando en la política, Raúl. Yo no entiendo cómo alguien en este momento quiere ser presidente de Honduras, cómo se le ocurre a alguien querer lanzar una candidatura para el 2022, ¿verdad? Si lo que se viene enfrente es realmente colosal y se necesita valor y además
tener un equipo de primer nivel para poder solventarlo, y eso es lo que no ha estado pasando. Se han hecho infinidad de pruebas con el tema del ENE, ¿verdad? En el gobierno de Maduro se hicieron esfuerzos que fueron inútiles. En el gobierno de Zelaya, el mismo presidente fue gerente de la ENE y luego le dio a las Fuerzas Armadas la dirección, y luego se lo dio a Rixi, que lo manejó bastante bien, pero por poco tiempo. Y después en el gobierno de Pepe Lobo fue totalmente inútil el esfuerzo, y en este gobierno se partió la empresa, se contrató a EH para que redujera las pérdidas. Nada parece dar resultado en este tema. Yo no quiero ser totalmente pesimista en esto, Raúl. Creo que la solución es relativamente sencilla, como bien lo decís vos. Hay que poner gente que sabe del tema, hay que traer personas que entiendan de la problemática, y hay que concentrar el esfuerzo fiscal una vez que salgamos de esta pandemia en resolverlo. Pero, repito, la solución pasa por tener mucho valor y por poner a gente que en realidad sepa de tomar decisiones. Sobre eso, los técnicos del ENE me han contado que están asustados cómo estos interventores, sin tener conocimiento de lo que es el ENE, quieren tomar decisiones que pueden ser desastrosas para el país. En la última reunión hablaban de ver cómo justificaban cancelar a EH sin pensar que esa demanda es de más de 500 millones de dólares, lo que los colombianos han anunciado. Y ellos están buscando cómo sacar EH sin pensar en la repercusión de cuánto es 550 millones de dólares más lo que va a costar un juicio en Honduras. Creo que deben colocar personas ahí que sepan del tema energético. Y miren lo que va a pasar con esto que nos van a dar a Honduras. ¿Y quién va a manejar este dinero en el sistema energético? Si no saben, estoy hablando específicamente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ahí te mandé una nota, Eddie, si la puedes colocar. Sí, aquí dice: Banco Centroamericano aprueba 250 millones de dólares para desarrollar área energética, unos 250 millones de dólares, equivalente a 6.230 millones de lempiras, aprobó el Banco Centroamericano de Integración Económica para desarrollar el aparato eléctrico, anunció el presidente del organismo supranacional, Dante Mossi. Mossi señaló que la próxima semana el directorio del Banco Centroamericano va a debilitar el apoyo financiero al rubro energético, en donde el gobierno ha realizado un esfuerzo titánico para ordenarlo. Eso no lo veo así. Con una junta interventora que no saben del tema, vamos al fracaso. Y miren lo que nos van a dar es un montón de millones y sin que se sepa manejar un fracaso más. Es más, voy a contar, me informaron ahí en ENE que el desconocimiento absoluto de quienes están manejando, de quienes están manejando la junta interventora, que ellos han sido auditores ahí en Azar. Por cierto, le acaban de dar 2 direcciones a uno que sacaron del Azar por andar de gatillo alegre, y en una manifestación, no sé si ustedes recuerdan, ese señor sacó la pistola, hizo disparos, lo sacaron del Azar, pero ahora ya la nombraron en el ENE. Esa es la gente que contratan, en vez de contratar técnicos especialistas en energía, en que han manejado la empresa. No, bueno, y se retiró de una reunión la ministra de Finanzas, Rocío Távora, me han informado, se retiró diciéndoles que tengan cuidado cuando quieran cancelar el contrato de EH, porque le va a costar más de 500 millones de dólares a Honduras. Están tratando de armar estos interventores un tamal para hacer ver de que hay que cancelar EH. Cuidado. Creen que con poner una cascarita de banano, Raúl, se va a deslizar la empresa, ¿eh? Imagínate los colombianos, ¿cuánto? 550 millones son los que es la demanda. Raúl, mira, es lamentable, pero eso, volvemos otra vez a la misma raíz del problema, y usemos a InvestH de ejemplo, porque es lo que está de moda ahorita. Es lo mismo, Raúl. A ver, eso lo que te demuestra es la inapetencia, la falta de responsabilidad con la que se negocian los contratos acá. A ver,
¿cómo es posible que le hayas dado un contrato a esa empresa, Raúl? Un contrato tan caro que le cuesta tantos millones a los contribuyentes hondureños y no hayas puesto en ese contrato las condiciones adecuadas para que ante el incumplimiento del mismo se pueda el contrato rescindir? Ese es el problema, Raúl. Ahora es lo mismo que pasa. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto dinero pierde el gobierno en pagar prestaciones por despidos mal hechos? Claro, contratadas activistas políticos que no saben hacer nada, que no sirven para nada, y después cuando los querés despedir, los despedís mal, ellos te demandan y perdés la demanda y tenés que recontratarlos o pagarles prestaciones. Se hizo, fíjate, un amigo mío, Octavio Sánchez, el abogado, hizo un cálculo y dice que más o menos se pierden unos 8,000 millones de lempiras anuales en pago de salarios caídos y recontrataciones y prestaciones por haber hecho despidos de mala manera. Lo mismo sucede. ¿Cómo vas a firmar un contrato con una empresa? Un contrato que es vital para el país, Raúl. Estamos hablando del principal problema del país en este momento y no tomar las precauciones adecuadas para que asegurarte que esta empresa cumpla con los términos del contrato, sino que simplemente se lo vas a rescindir el contrato y entonces ahora resulta que nos va a demandar por 550 millones de lempiras fácil. Es decir, si yo fuera el de la EH estaría feliz, más bien, hasta haría mal mi trabajo adrede para que me rescindan el contrato y poder ganarme 550 millones de gratis, tranquilamente. Entonces, mientras no cambiemos esa actitud del político y del funcionario hondureño de no hacer con cuidado su trabajo, ¿verdad? De hacer las cosas con compromiso y que además exista una carrera pública que asegure que la gente que hace su trabajo que la gente que esté en un puesto tenga las habilidades para cumplir con los objetivos de ese puesto público. Pero no, Raúl, hacer un simple examen. Yo invito a la población hondureña que nos está viendo de este momento que haga un simple examen de las capacidades que tienen todos los funcionarios públicos acá en el país. Si la persona que está en el banco X o en la institución X es un especialista en ese tema. Yo no estoy en contra de que a la gente se le pague bien, Raúl, pero que se le pague bien por desarrollar un trabajo conforme a sus capacidades y no poner a personas neófitas que no entienden el tema, que van a aprender a los puestos o que van a pretender aprender a los puestos, porque no es así nomás también, ¿verdad? Que se aprende, no es de un día para otro que vos aprendés, toma muchos años de experiencia. Hacerte especialista en un tema no es una maestría la que vas a sacar, Raúl, que en 2 años tenés tu título ya, no. Ser una persona experimentada en el tema energético para apoyar y ayudar a dirigir a la empresa nacional de energía eléctrica requiere de experiencia de 20 años, de 25 años en un puesto, en un trabajo, ¿no? Ser funcionario en el Banco Central de Honduras debería de requerir una experiencia de 20, 25 años en temas monetarios. No es así nomás, y no estoy queriendo decir que solo viejos pongan en los puestos, pero es importante, Raúl, evitar que a los cargos públicos vaya gente que no tiene experiencia y que va a aprender, porque esos son los resultados. Contratos firmados de este tipo, ¿verdad? Que al final hacen que el país tenga que pagar cantidades exorbitantes de dinero por malos manejos, ¿verdad? Eso también podría decirse que es corrupción. No es peculado, no es robo, ¿verdad? Pero es una forma de corrupción también. El hacer tu trabajo con desidia, ¿verdad? Sin cuidado, dispararte un cheque de 48 millones de dólares así nomás, ¿verdad? Sí, un hospital que venga, el hospital no, ¿verdad? Entonces, mientras no cambiemos eso, Raúl, acá en el país va a ser muy difícil que este país pueda ver la luz. Gracias, don Julio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No sé si tienes algunos apuntes finales. El vicerrector. No, Raúl, muchas gracias por invitarme. Hacía muchos meses que no venía a tu programa en Canal 11 y me gusta mucho venir. Me parece que es uno de los, si no el mejor programa de la mañana, porque presentan las cosas de forma muy profesional. Y quiero decirte que a la población que hay que tratar de poner de nuestra parte
con las medidas de autoprotección. Tampoco podemos pedirle al gobierno que nos venga a poner una mascarilla a él, ¿verdad? Yo creo que estos temas tienen que formar parte ahora de nuestra cultura de aquí en adelante para evitar que siga habiendo más muertes y que siga habiendo todavía mayor descomposición social en el país. Muchas gracias. Gracias. Don Julio Raudales es presidente del Colegio de Economistas, viceministro de Economía y actualmente vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma, y viceministro y posteriormente ministro, correcto. Recuerdo una vez que nos encontramos en una reunión. Bien, voy ahora con la realidad del COVID. ¿Qué pasa en San Pedro Sula en las últimas horas, Gerlin Díaz? Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, se contabilizan al menos 8 víctimas mortales en las diferentes salas COVID de los hospitales aquí en San Pedro Sula. 4 de estos están confirmados en el hospital del Instituto Hondureño del Seguro Social. Entre ellos habría un médico que estaba en calidad de jubilado, según anunciaron hoy, pues médico también de estos centros asistenciales. 3 más estarían registrando en el hospital Leonardo Martínez y 1 en el hospital Mario Catarino Rivas, ascendiendo a 8 las víctimas mortales. Esto durante la contabilidad que hacen de las últimas 12 horas en estos 3 principales centros hospitalarios que están recibiendo a pacientes con coronavirus. Lo que más preocupa es que ya no hay cupos en la unidad de cuidados intensivos y hay muchos pacientes que están esperando que por lo menos alguien se recupere o que lamentablemente pueda morir porque están pues ya colapsados tanto los 2 hospitales públicos de la ciudad como el mismo Instituto Hondureño del Seguro Social. Así que son 8 víctimas mortales en lo que va de la mañana de miércoles aquí en San Pedro Sula. Bien, lamentable. Vamos ahora con Odalia Urbina. ¿Qué ocurre en Tegucigalpa con esto del COVID? 8 muertos en San Pedro. Odalia, adelante. ¿Qué pasa en Tegus? Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes del foro La Entrevista. En estos momentos me encuentro con la portavoz del Hospital Escuela, Juliet Chavarría. Juliet, hasta este momento o en las últimas horas, ¿cuántas personas han fallecido a causa de COVID-19? Muy buenos días, Odalis, a todos en el estudio, al igual que a los televidentes. Para este día, en la actualización de casos COVID en el Hospital Escuela, tenemos una ocupación de más de 150 pacientes que están recibiendo asistencia médica en las diferentes áreas que están habilitadas para esta patología. Entre ellos son 6 que se encuentran en las Clipper, en las diferentes Clipper, la Clipper del sitio y la Clipper del Hato, que también está funcionando como centro de triaje. También son 21 personas las que se encuentran en el área de emergencia, que es donde están pues, los pacientes más delicados, y 4 que están en la unidad de cuidados intensivos. Para este día tenemos buenas noticias, 5 pacientes se les ha brindado su alta médica debido a que ya ha mejorado su condición de salud, por lo cual se les realizaron todas las evaluaciones y se determinó brindarles el alta médica para continuar con sus tratamientos en su casa. Es importante que la población busque de manera oportuna los establecimientos de salud para evitar que continuemos reportando fallecimientos. Para este día, lamentablemente, son 5 los decesos que estamos reportando de pacientes que se encontraban hospitalizados en este centro asistencial. Es importante, Yuli, que la población sepa de que también se están atendiendo a otras personas que llegan con otras enfermedades aquí en el hospital. Así es, y es que el hospital no ha dejado de atender a las demás patologías. Estamos hablando de pacientes COVID y pacientes no COVID. Las emergencias tanto de pediatría, de maternidad, de adulto, de cirugía y medicina interna, estas están funcionando con normalidad las 24 horas del día. Si usted requiere asistencia de manera urgente, puede venir a estas áreas. Los partos, muchas personas preguntan por los partos se están atendiendo con total normalidad. Esto no ha parado de atenderse, son más de 40 los partos que se atienden diariamente. Gracias a Juliet Chavarría, portavoz del Hospital Escuela. Licenciado, también comentarle que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se reportó el fallecimiento de 8 ciudadanos al perder la batalla contra el COVID-19. Entonces serían 8 más los 5 aquí en el centro asistencial del Hospital Escuela, serían 13 las víctimas. Y en el Hospital Cardiopulmonar aún no se emite lo que es los resultados o personas que han fallecido en las últimas horas. Con esta información regresamos al set principal del foro La Entrevista. Buenos días.
Lamentable entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, 21 personas en las últimas horas reportan, tanto Herling en San Pedro como Dali aquí, son 21 personas las que han perdido la vida producto del COVID-19. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Al mediodía estaremos con 11 Noticias Mediodía. A las 10 de la mañana tendremos también nuestra revista matutina. Hoy es tu día. Continúe con nosotros y cuídese. Repito, 21 muertos en las últimas horas entre la madrugada y este momento han muerto en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hay que cuidarse. El COVID sigue matando hondureños e infectando. Buenos días.